Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos en la primera sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Familia, en donde vamos a abordar temas interesantes con respecto al derecho familiar, esa institución importante que es protegida constitucionalmente eh, por el Estado, ¿cierto? Entonces, primeramente, es relevante y demasiado importante, como lo había dicho, tener en cuenta que la familia como institución es una entidad que se encuentra protegida por la misma Constitución Política de Colombia. Es por ello que el tema de nuestra primera lección es fundamentos constitucionales de, pues obviamente, el derecho de familia. A raíz de ello, se hace interesante estudiar el por qué es necesario eh, comprender esos fundamentos que se encuentran enmarcados en nuestra Carta Política. Pero primero entonces vamos a tratar de ubicar eh, el derecho de familia en esa clasificación del derecho, ¿cierto? Nosotros en Introducción al Derecho, en esa clase que pues fue una de las primeras que dimos, recordamos que hablamos de una clasificación del derecho, de la norma. La primera clasificación de la que nosotros hablamos y la que realmente empezamos a tocar fue el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿cierto? Esa es la primera clasificación para poder llegar a lo que realmente nos interesa. El derecho objetivo es la norma escrita, ¿cierto? Es la norma taxativa, la norma que encontramos en el ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta eso, muchachos, eh, tenemos que el derecho familiar o el derecho de familia hace parte de ese derecho objetivo, obviamente, y que a su vez encontramos el derecho subjetivo, que es una prerrogativa o una facultad que no es abstracta, pero que sabemos que se encuentra dentro de nuestras facultades para poder exigir a través de la norma objetiva el cumplimiento de esa potestad o de eh, ese derecho abstracto, ese derecho que nosotros no vemos en la norma, pero que sabemos que está allí. Luego de eso, entonces podemos empezar a desglosar el derecho a partir de lo que conocemos como el derecho sustantivo y a su vez conocer lo que es el derecho adjetivo. Entonces, el derecho sustantivo es realmente el que nos interesa hoy, ¿cierto? Que es el derecho de familia. Para nosotros poder comprender todo, bueno, en Colombia, porque de pronto eh, en otros países, en otros ordenamientos jurídicos, haya un código independiente, para nosotros comprender todo lo relacionado al derecho de familia, se hace prudente dirigirnos a una norma sustantiva. ¿Cuál es esa norma sustantiva a la cual debemos dirigirnos para conocer todo lo relacionado con el derecho de familia? Obviamente, teniendo en cuenta que el derecho de familia hace parte del derecho privado, ¿cierto? Le conocemos como el derecho civil. ¿A qué código debemos dirigirnos? A ver, muchachos, ¿quién me dice? Código Civil. Muy bien, obviamente, como nos encontramos eh, en una regulación en donde, o en una clasificación del derecho, en donde encontramos que el derecho sustantivo tiene una subdivisión, y esa subdivisión podemos enmarcarla en derecho público, derecho social y derecho privado.
Entonces no vamos a dirigirnos o irnos por la parte del derecho público ni por el derecho social, sino que directamente vamos a pasar a lo que conocemos como el derecho privado. Y a partir de esa ramificación del derecho privado encontramos el derecho de familia, ¿cierto? El derecho de familia hace parte del derecho privado que obviamente, pues, en nuestra regulación interna lo encontramos enmarcado a partir del derecho sustantivo o como norma sustantiva en el Código Civil. Es decir, que nosotros, para poder entender todo, tenemos por lo menos que tener a la mano o descargado en el celular el Código Civil, ¿cierto? Eso por parte del derecho sustantivo. A partir del derecho adjetivo, que también podemos enmarcarlo como norma procesal, ¿cierto? Que es la norma procesal, tenemos entonces que dirigirnos a la norma adjetiva. ¿Cuál es la norma adjetiva que regula o que es la herramienta para hacer o para dar cumplimiento a la norma sustantiva, que en este caso es el Código Civil? ¿A qué norma? A ver, ¿quién me dice a ver si de pronto saben? Ya que ustedes tienen de pronto un recorrido por, por todas estas guías de aprendizaje, de pronto pueden saber. ¿Cuál es la norma procedimental del Código Civil? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice Mario? A ver. La norma, profesor. Sí, ¿qué norma adjetiva o a qué norma adjetiva tenemos que dirigirnos o norma procedimental para poder dar aplicación a las normas sustantivas que se encuentran en el Código Civil en cuanto al derecho de familia, teniendo en cuenta pues la clasificación del derecho que pues ya ustedes deben saberlo? Es decir, ¿cuáles serán nuestros fundamentos jurídicos? Ya nos dijeron el Código Civil, pero para poder aplicar, ¿cierto? Procesalmente tenemos que dirigirnos a una norma, ¿cierto? Esa norma se denomina el Código General del Proceso, ¿cierto? Para poder dar aplicación a la norma sustantiva que se encuentra en el Código Civil, pues tenemos que dirigirnos a lo que es el Código General del Proceso, donde vamos a encontrar todo lo procesalmente necesario para utilizarlo como herramienta procesal para dar cumplimiento a esa norma, ¿cierto? Porque nosotros sabemos de primera mano que la norma sustantiva por sí sola no es suficiente para poder dar cumplimiento pues a esos derechos. Entonces tenemos que dirigirnos o tener enmarcada también una norma procesal y esa se llama o se denomina el Código General del Proceso. Entonces, eso inicialmente. Tenemos que ubicar entonces el derecho civil partiendo de que hace parte del derecho privado, es decir, las relaciones entre particulares. En este caso, las personas que tienen alguna relación o un vínculo, ya sea natural o jurídico. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita cuando podamos compartir nuestras diapositivas. Partiendo de eso y ya sabiendo que el derecho de familia hace parte del derecho privado, ¿cierto? ¿Por qué se hace necesario? Yo eh, transmito esta pregunta a cualquiera de ustedes. Conocer los fundamentos constitucionales que protegen a la familia. A ver, ¿por qué? Vamos entonces a esas clases de constitucional. ¿Qué me dice Víctor? A ver. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, profe. ¿Por qué se hace necesario conocer
todo lo relacionado a la Constitución o al derecho constitucional como protección del derecho de familia, como protección a la familia como institución jurídica. ¿Por qué? A ver, ¿qué me dice Mario? O David, cualquiera de los dos. Es importante conocer toda esa legislación que hay alrededor de la familia de manera constitucional, porque la constitución, pues según la jerarquización que hace Kelsen, las normas se dividen, pues digamos, en esa jerarquía, valga la redundancia. Lo primero es la constitución. Entonces, si no hay una norma, digamos, como principal que desprenda de las otras, las que siguen, digamos, en los códigos o en los decretos o leyes no van a tener validez. Muy bien. ¿Qué me dice Mario? A ver. Con lo que dice compañero. Bueno, lo que dice David es cierto. Y esto parte de conocer todo lo relacionado a las normas constitucionales o al árbol constitucional se hace necesario puesto que si nosotros recordamos nuestras clases de constitucional, hay una teoría dentro del constitucionalismo que se denomina la supremacía constitucional. Y esa teoría refiere, muchachos, a que si existe por alguna circunstancia una norma que vaya en contra de una norma constitucional, es decir, haya un conflicto entre esas normas, es decir, una que haga parte de ese denominado bloque de constitucionalidad, la norma que va a prevalecer es la norma constitucional, es decir, y eso ya nos vamos a dirigir a lo que es a la teoría de la pirámide de Kelsen. La norma o el grupo normativo de mayor importancia o mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico colombiano es el bloque de constitucionalidad que se compone por las normas y tratados internacionales y la Constitución. Entonces, si nosotros no damos estudio inicialmente a las normas constitucionales, a la final no vamos a estar haciendo nada, porque si no nos vamos a dirigir a a esa cúspide, a esa jerarquía más importante de nuestro ordenamiento jurídico, eh, y hay que entender algo también, muchachos. Todas las normas, y lo decía David, todas las normas de índole interna, eh, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos, todos ellos, todo eso, muchachos, tienen que ceñirse bajo los parámetros constitucionales. Entonces, lo primero que debemos hacer es conocer cuáles son los fundamentos jurídicos y constitucionales más aún que protegen a la familia como institución jurídica. Si hacemos eso, pues vamos a avanzar un poco más rápido dentro de nuestro estudio de este curso, ¿cierto? Si estudiamos, obviamente, eh, la norma más importante, amparados en el artículo cuarto y 93 de nuestra Constitución Política. La Constitución es norma de normas y cualquier conflicto que exista en una norma constitucional o entre una norma constitucional y cualquier otra, de cualquiera sea su jerarquía, pues va a prevalecer la norma constitucional. Esa es la razón de ser de por qué es importante conocer esos fundamentos constitucionales. Y la razón de ser de que nuestra primera lección se denomine Fundamentos Constitucionales del Derecho de Familia. Entonces vamos a proceder, muchachos, a, a compartir nuestra pantalla para poder presentar unas diapositivas.
Muchachos, ¿estamos viendo las diapositivas? No, señor. No, profesor, no se ven. Un segundito, a ver. Me avisan, yo creo que ya. Sí, ahora sí, profesor. Sí, ahora sí se ven. Bueno. Entonces, el primer tema, muchachos, eh, se denomina fundamentos constitucionales del derecho de familia. Pero antes de eso, de conocer esos fundamentos constitucionales, vamos a abordar conceptos generales, pues, del derecho de familia. Y es muy importante entonces conocer qué es lo que estamos estudiando, ¿cierto? El derecho de familia. Eh, Nosotros sabemos que el derecho como tal es la regulación, pues, de las conductas de las personas, regulación o reglamentos instituidos para regular al hombre en sociedad. Pero no solamente es el comportamiento, sino también las relaciones, los vínculos y todo aquello relacionado o que se relaciona con el hombre. Y entonces tenemos que desarrollar el concepto de derecho de familia partiendo de que son las disposiciones legales que regulan la familia como institución jurídica. Es la rama del derecho civil que tiene por objeto material las instituciones familiares. Entonces, son todas esas normas, muchachos, reglas, normas, y en este caso, pues vamos a abordar todo lo relacionado a las normas constitucionales que regulan las instituciones familiares, que regula la familia como institución jurídica. Es decir, las relaciones del hombre a partir de un vínculo consanguíneo o podríamos decirlo también jurídico. A la vez también regula no solamente vínculos consanguíneos o de la misma naturaleza del hombre, sino también regula aspectos como el matrimonio, como la protección del grupo familiar y la composición del mismo. Es decir, también regula las diferentes o nos da las diferentes conceptualizaciones y nociones acerca del grupo familiar. Es decir, muchachos, todo lo concerniente a la familia que se enmarca en una norma, eso es derecho de familia. Acá tenemos otros conceptos muy importantes. Conjunto de reglas de derecho, es decir, normas, disposiciones, prerrogativas, que son de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal o accesorio es presidir la organización, vida y disolución de la familia. Estos son conceptos muy interesantes porque hay que partir de las siguientes circunstancias. No solamente vamos a hablar del orden personal, es decir, que a partir de la familia, de esos vínculos naturales o jurídicos, nacen esas relaciones entre personas. Es decir, lo biológico, lo consanguíneo, lo jurídico a partir del matrimonio, pero también es importante indicar que a partir de esos vínculos se crean sociedades que tienen en su haber importancia pecuniaria o patrimonial. El derecho de familia también tiene mucho que ver con el dinero o con el patrimonio, pues, que se genera a partir de esos vínculos, tanto consanguíneos como jurídicos. Entonces allí viene o hacemos referencia a que en esta guía de aprendizaje vamos a estudiar lo relacionado con el matrimonio, con la unión marital de hecho, pero también vamos a estudiar las consecuencias de esas uniones. Una como el matrimonio, de la cual se tiene como consecuencia la configuración de una sociedad conyugal,
Es decir, una sociedad en donde encontramos bienes, dinero, ¿cierto? Y también la consecuencia de una unión marital de hecho, que es la sociedad patrimonial, que viene siendo lo mismo, pero surge a partir de una institución totalmente diferente, que es la unión marital de hecho. En consecuencia o como conclusión, acá también vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de circunstancias en donde también se va a ver afectado el patrimonio de esos miembros de la familia. Acá vemos otro concepto. Familia viene de famulus, family, que en definitiva es siervo, es decir, que pues en definitiva son personas que se sirven unas de otras. La familia formada, bueno, en Ulpiano señalaba que la familia la formaban las personas que por la naturaleza o por el derecho estaban sujetas a la potestad de uno, es decir, personas que se encontraban vinculadas por cuestiones biológicas o por cuestiones de derecho, es decir, de normas. Entonces vemos varios conceptos de lo que es el derecho de familia. Creo que está muy claro lo que es el derecho de familia. Es simplemente las normas o prerrogativas que regulan todo lo relacionado a las personas que descienden unas de otras, ya sea por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. No es más nada, muchachos. Eso es el derecho de familia. El objeto de las normas sobre el derecho de familia está constituido primeramente por el matrimonio, es decir, que una de las figuras jurídicas o de los temas más importantes que vamos a ver es el matrimonio. Eh, a partir de allí surgen varios aspectos, de los cuales también vamos a hablar. Otro muy importante, la filiación, que simplemente es esa relación o vínculo entre el hijo y el padre y el hijo y la madre, ¿cierto? Eso también lo vamos a ver aquí en derecho de familia. Y obviamente todo lo relacionado a los derechos y obligaciones que surgen de estas dos instituciones, de la filiación. ¿Qué vamos a ver en este curso? Como ya lo dijimos, vamos a hablar sobre el matrimonio, obviamente sobre el divorcio, vamos a hablar sobre el parentesco, vamos a hablar sobre la filiación, vamos a hablar sobre la unión marital de hecho, sobre las sociedades que surgen de estas entidades, sociedad conyugal y sociedad patrimonial. Y obviamente, muchachos, vamos a hablar de las obligaciones alimentarias. Eso es muy interesante. Y a raíz de eso vamos también a conocer y y además a pasar a la práctica desarrollando las diferentes herramientas procesales para hacer valer esos derechos de alimentos. Es decir, vamos a aprender a hacer demandas de fijación de cuota de alimentos, vamos a aprender a hacer demandas de exoneración de cuota de alimentos, aumento de cuota de alimentos, disminución de cuota de alimentos, entre otras cositas. Investigación de la paternidad, impugnación de la paternidad. Todo eso, muchachos, vamos a aprender cómo funciona. Bueno, muchachos, hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, sí, claro, todo claro, profesor. Bueno, vamos a pasar por acá. A ver, por acá tengo yo. Un concepto de lo que es familia. Bueno, aquí tenemos entonces, para ustedes, ¿qué es la familia, muchachos? Pregunto. ¿Qué es la familia?
¿Qué me dice David? Para ti, ¿qué es la familia? ¿Qué se te viene a la cabeza? No un concepto, digamos, jurídico, sino eh, normal, sí, un concepto natural. Sacándolo del concepto jurídico, pues la familia, lo que a uno se supone que le enseñan es la conformación de, digamos, de ese grupo en el cual está papá, mamá y hermano. Y está los tíos, los abuelos, o sea, toda esa gente que, pues, que vive con uno y que hace parte de la vida de uno, que está en el día a día con uno. Muy bien. Eso que ha dicho David es muy cierto. Eh, Varios doctrinantes y en general considera la familia que es una institución jurídica, pero no solamente jurídica, es también una institución social que es permanente y natural. Es decir, son todas esas personas que en algún momento de nuestra vida o con las cuales en algún momento de nuestra vida tenemos un vínculo, ya sea social o jurídico, como ya lo habíamos dicho con el matrimonio. Entonces, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, ¿ya? Y esa familia como institución social tiene derecho a la protección de la misma sociedad y obviamente mucho más a la protección del Estado como principal órgano garantista de los derechos de las personas como sociedad, de las personas en sociedad. A partir de ello, muchachos, y ya entrando al tema, pues que nos compete, tenemos que el Estado, a partir de la carta política más importante, le ha dado una protección fundamental a la familia como institución fundamental, como institución más importante de la sociedad. Y esos artículos los encontramos en el artículo quinto de nuestra Constitución Política y en el artículo 42 de la misma. No sé si alguno de ustedes tiene, por favor, la posibilidad de tener a la mano la Constitución para que hagamos lectura de esos artículos. ¿Quién me podría colaborar con ello? De pronto Mario, o David, Víctor o Yureima por ahí tenga la Constitución a la mano o la puedan por ahí un momentico buscarla en el celular. Artículo quinto, bro. Sí, El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. listo. Entonces tenemos que una de las principales definiciones que da la Constitución es que la tiene como institución básica de la sociedad. Y eso es muy cierto. Todas y cada una de las circunstancias, valores, principios, ¿de dónde los obtenemos todos los seres humanos? Pues principalmente de la familia, muchachos. Es en la familia, en ese núcleo familiar, en donde cada uno de nosotros empieza a formarse. Y a raíz de eso, el Estado, la Constitución, las leyes y demás circunstancias jurídicas, pues tienen que darle a la familia una protección importante, una protección prevalente. ¿Y qué más que se encuentra dentro de los principios fundamentales de nuestra Constitución política, instituido como institución básica y fundamental? Entonces, cuando en algún evento la familia como institución jurídica se vea vulnerada o hay alguna vulneración, cualquiera puede solicitar eh, la protección de esos derechos de la familia a partir de este artículo quinto que hace parte de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho al cual nos encontramos asociados, como colombianos, claro está. Pero no solamente entonces encontramos como principio fundamental, ¿cierto? Dentro de esa parte dogmática de la Constitución y a partir del artículo quinto, esa prerrogativa que da protección a la familia y que podemos utilizar en algún momento, sino que también dentro de los derechos sociales, sociales, económicos y culturales, encontramos un artículo que también da protección a la familia como institución base de la sociedad. Artículo 42. ¿Quién me colabora con la lectura de ese artículo, por favor?
el 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Listo. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva en su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habido en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las Listo. formas... Vamos a dejarlo hasta ahí. Listo. Gracias, David. Entonces vemos cómo el artículo 42, que hace parte, pues, dentro de la estructura de la misma, de la parte dogmática de la Constitución política, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, que la familia como institución es el núcleo fundamental de la sociedad y por ende tiene que tener una protección prevalente por encima de cualquier norma, es decir, una norma que vaya en contra de la familia, pero no solamente la familia como estructura o como núcleo fundamental, sino que también cualquier miembro de la familia, ¿cierto? Vamos a encontrar que va a tener una protección especial, una protección prevalente por encima de cualquier norma que pues vaya en contra de esa familia, ¿cierto? Como institución. Eh, Otra característica que encontramos en este artículo es que cualquier forma de violencia pues será castigada bajo el ordenamiento interno aquí en Colombia. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que a raíz de eso, el legislador tiene que ser eh, muy rígido, ¿cierto? Con cualquier forma de violencia que se presente dentro de la familia. Es por eso que en Colombia se ha instituido un delito eh, en contra o un delito que tipifica cualquier forma de violencia eh, de cualquier miembro de la familia con otro miembro. Ese delito se denomina violencia intrafamiliar. Y obviamente recaer en ese delito genera unas consecuencias jurídicas muy importantes, puesto que a lo largo del tiempo se ha ido, eh, se ha ido colocando, vamos a decir de esa manera, o se ha ido eh, reformando ese delito de violencia intrafamiliar, haciéndolo un poco más, haciendo un poco más gravosas las consecuencias jurídicas que que genera ese delito. ¿Cierto? Entonces, lo que ha hecho el Estado es endurecer las consecuencias que se generan a partir de ese delito. Entonces, vemos cómo, muchachos, el ordenamiento jurídico interno, a partir de estas prerrogativas constitucionales, tiene que amoldarse a lo que establece pues estas normas. Pero no solamente estas normas, muchachos, sino que también, amparado en lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad, pues debemos o deben estas instituciones eh, entrar a respetar lo que conocemos como las normas y tratados internacionales, que también dan protección a la familia como institución, eh, como núcleo fundamental de la sociedad. Y obviamente protege a cada uno de los miembros que pertenece a la familia. Y ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de algunos miembros que pues tienen alguna protección prevalente. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? Bueno. Sí, claro, profesor. Entonces vamos a empezar a abordar cada uno de esos sujetos que pues tendrían o tienen en algún momento una protección prevalente. Vamos a hablar primeramente
de la mujer cabeza de familia, que obviamente, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, los derechos de la madre cabeza de familia o la mujer cabeza de familia se han transmitido partiendo del derecho a la igualdad al padre cabeza de familia. Es decir, la madre y el padre cabeza de familia tienen igual eh, jerarquía de importancia en cuanto a la protección de sus derechos, porque también existen padres cabezas de familia, ¿cierto? Hay padres que son los que tienen en cabeza de ellos, pues, darle todo lo necesario, pues, a sus hijos eh, para que puedan desarrollarse plenamente. Entonces, la mujer cabeza de familia, amparado, pues, en la protección que es el artículo 42 y la prerrogativa o la norma interna, la ley 82 de noviembre 3 del 93, protege, obviamente, y repite el principio de la familia como núcleo fundamental, pero a su vez define qué se entiende como mujer cabeza de familia. Es decir, aquella que siendo soltera o casada, tiene bajo su cargo económica o socialmente en forma permanente hijos menores propios u con otras personas incapacitadas para trabajar. Es decir, es la mujer que tiene a su cabeza la responsabilidad económica y social de la familia. Y obviamente que a su cargo tenga hijos menores. Muchachos, esto de la mujer o madre cabeza de familia tiene también consecuencias en otros ámbitos, como también en el derecho penal. ¿Qué pasa si una madre cabeza de familia eh, llega o comete en algún momento un delito? Esa mujer o esa madre cabeza de familia tendría derecho que se le vea reconocido como prerrogativa o partiendo de las prerrogativas, derecho a la detención domiciliaria o la prisión domiciliaria por su misma condición de madre y cabeza de familia. Entonces tendría la oportunidad de acceder a ese beneficio por su condición de madre y cabeza de familia. Y obviamente la posibilidad de llegar a solicitar un permiso para trabajar partiendo de ese mismo hecho, de que ella es la persona que se encuentra o que tiene bajo su cargo económica o socialmente a los demás miembros de su familia. Entonces son beneficios que le otorga la legislación interna a una persona como lo es la madre cabeza de familia. Muchachos, todo esto que también regula o que regula a la madre cabeza de familia a partir de sentencias, a partir de jurisprudencia, se ha trasladado de igual manera a el padre cabeza de familia. Es decir, ese padre que tiene en su responsabilidad a su familia. Bueno, vamos entonces a hablar de los niños como otro miembro de especial protección constitucional. Vamos a hacer lectura, por favor, del artículo 44, ya para tratar ya de finalizar esta sesión y, y en el día de mañana, de pronto en la noche, poder cuadrar de pronto la otra sesión en donde vamos a hablar del parentesco y la filiación. Vamos con la lectura del artículo 44, por favor. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación libre y la cultura, la recreación y la libre expresión. Sí. La libre expresión de sus niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona Listo. puede exigir
de la Va- va- autoridad competente su cumplimiento. Gracias, Víctor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, entonces vemos que la familia, ¿cierto? Como núcleo fundamental e integralmente tiene protección en el artículo 42. Vimos también que la madre cabeza de familia tiene en la ley 82 del 93 protección interna, a partir también de diferentes estatutos internacionales que le dieron protección a esta mujer, ¿cierto? O a esta integrante de la familia para que pueda desempeñar bien su función como cabeza social y económica pues, de sus miembros. Pero en este caso, entonces, vemos cómo la Constitución Política en su artículo 44 protege a otro miembro importante de la familia. En este caso, ¿quién? Los menores de edad, los niños. Y nos dice que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación, el nombre, la nacionalidad y tener una familia. Por ahí entonces viene un tema importante que vamos a tratar acá, que es la adopción. Entonces vemos cómo se va desglosando o se van desglosando algunos integrantes de la familia que pues van teniendo una protección fundamental tanto en la Constitución como en los tratados y convenios internacionales. Bueno. Importante, ¿cómo se forma una familia en Colombia? Al tenor del artículo 42 que ya hicimos lectura, tenemos que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, vínculos biológicos a partir de la consanguinidad o jurídicos como lo es el matrimonio, ¿cierto? Nos dice, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio por la voluntad responsable de conformarla. Nos dice entonces que también se puede conformar a partir del matrimonio o a partir de la unión por hecho, la unión de hecho, que es la unión marital de hecho, obviamente que sea algo voluntario y responsable para poder conformar. Es decir, el artículo 42 es muy claro y dice que debe ser la familia conformada por vínculos naturales o jurídicos por una decisión libre de un hombre y una mujer. Nosotros sabemos que hoy en día eso está en controversia por diferentes circunstancias en donde las personas del mismo sexo han pues solicitado que les sea reconocido su derecho a conformar familia partiendo de que ellos han sido vulnerados por la vulneración al derecho a la igualdad, que ellos también tendrían derecho a conformar su familia, ¿cierto? Eso ya incluso se ha logrado por parte de estos grupos del mismo sexo a acceder a la unión civil, es decir, poder casarse por vía civil, matrimonio, unirse, conformar familia, partiendo de esa vulneración del derecho a la igualdad. Eso como punto importante. Bueno. El derecho de familia tiene unas características muy importantes, muchachos. Sus normas son de orden público, es decir, todos debemos cumplir las normas que protegen el derecho de familia. Y obviamente la familia siempre va a estar influida o tiene una influencia importante de ideas morales y religiosas. Entonces recordemos que también existe el matrimonio católico, como también existen reglas morales, como lo que habíamos hablado, en donde entra la controversia, en donde realmente si se puede o no, pues casar personas del mismo sexo, ¿cierto? Pero eso ya es debate eh, de, de otras situaciones que pues no entran en esta clase. Bueno. Entonces, muchachos, eso es lo referente a la temática
de las normas o fundamentos constitucionales que hacen referencia al derecho de familia, pero que también fue importante llegar a tocar en algún momento conceptos generales como pues, qué es el derecho de familia, qué es la familia como institución jurídica y social, amparado pues también en esas prerrogativas constitucionales. Importante y recomendaciones para la próxima clase, que bueno, ya yo sé que Víctor asistió a la clase o la sesión pasada. Vamos a investigar un poco sobre lo que es el parentesco y la filiación, de qué se trata eso, los grados y las líneas de ese mismo parentesco, para que podamos acá interactuar un poco más, muchachos. Entonces, por interno, por WhatsApp, nos vamos a poner de acuerdo para la próxima sesión sincrónica. Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención prestada en esta clase y pues nos vemos en la próxima sesión que será en la que pues podamos acordar. Profe, antes de que se vaya, ¿puede devolver la diapositiva a la de madre y cabeza de hogar para tomarle una fotico de algo ahí, profe? Sí, claro, claro que sí, pero recuerda que también está en la plataforma para que No, puedas... no, sí, claro, sino que como ya estoy realizando el trabajo y, o sea, porque iba a coger algo de ahí, pues se me hace más rapidito así. Un momentico, profe, no. Listo, listo, ya va. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí lo estás viendo? No, profe, no, no se ve. No se ve todavía. No, sale la última diapositiva. Ahora sí, ya. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Listo, profesor, claro que sí. Listo, profe, que vaya bien. Listo.